Primero que nada, quiero decir que si no estaban vivos cuando salieron estas películas, váyanse saliendo a la verga del video. Esto es B15 por arriba. Y para los que se quedan, les doy la bienvenida y prepárense, porque están a punto de ver un video con 200 curiosidades de cómo entrenar a tu dragón. Número 1. El personaje de Astrid no existe en los libros originales, sino que fue creado para las películas, aunque se podría decir que su contraparte literaria es Kamikaze, una feroz espadachín que casi mata a Hippo y Patapés y quien tiene una dragona llamada Tormétula. Número 2. En la serie Defensores de Berk se nos revela que una de las razones por las que Astrid se esfuerza tanto por ser la mejor guerrera es para recuperar el honor de su familia después de que un pesadilla voladora aparentemente paralizara del miedo y acabara con su tío Finn el Valiente. Número 3. Astrid es de los pocos personajes vikingos que no usan casco. La única vez que se la ve con uno es precisamente en un flashback del ataque donde perdió a su tío. Número 4. El nombre Astrid es una variante del nombre germánico Anstruda o Astrior y significa belleza y fuerza divina. Además, su diminutivo vendría siendo Asta. Número 5. En animación, cuando no se especifica la fecha de nacimiento de un personaje, se suele usar el cumpleaños del actor como referencia, por lo que el cumpleaños de Astrid sería el mismo de América Ferrera el 18 de abril. Número 6. Astrid es la guerrera prodigio de la aldea, dominando el combate mano a mano y con hacha. Y a pesar de su ascendencia vikinga, es bastante atlética, midiendo 1.75 metros de altura y pesando alrededor de 60 kilos. Número 7. Tradicionalmente, en las culturas escandinavas, los apellidos son una variación del nombre de tu padre más el sufijo son para hombres y dotter para mujeres, por lo que el apellido de Astrid debería haber sido Hoverdotter, en lugar del anglosajón Hofferson. Número 8. El hacha de Astrid fue diseñada para usarse no solo como arma, sino también como herramienta práctica. Además, en una escena eliminada de la primera película, se nos revela que antes había pertenecido a la mismísima madre de Astrid. Número 9. Aunque no conocemos los nombres de los padres de Astrid, estos hacen una pequeña aparición en la boda de la tercera película. Número 10. Los diseños originales de Astrid eran muy diferentes al personaje final, con 2 trenzas gruesas, un casco que le tapaba la cara y a veces hasta era corta, siendo más aniñada, salvaje y asimilando más a su contraparte literaria, Kamikaze. Número 11. A pesar de haber sido un gran cazador de dragones, Stoico es uno de los 2 únicos vikingos en haber tenido 2 compañeros. El primero fue Tornado, un trueno tambor que conocimos durante las series, y el segundo fue el cuernatronante Rompecráneos, los 2 con personalidades muy similares a la de Stoico. Número 2. El nombre de estoico hace referencia a la corriente filosófica del estoicismo, basado en la sabiduría práctica, la templanza, la justicia y el coraje. Los estoicos aceptan las cosas tal como son y actúan de manera práctica ante la realidad. Deja de ser tan estoico, hazlo. Número 13. El personaje de estoico es bastante grande, midiendo 2 metros con 6 centímetros y pesando alrededor de 180 kilos. Número 14. Animar la barba de estoico fue todo un reto para los animadores, al punto que existía un encargado especial solo para animar su barba. Número 15. Como no tenemos una fecha específica para el nacimiento de estoico, su cumpleaños sería el mismo de Gerard Butler el 13 de noviembre. Número 16. El personaje de estoico es completamente distinto al de los libros originales, siendo en estos un vikingo impulsivo, terco y un poco bruto, mientras que en las películas es mucho más sabio y comprometido con su pueblo. Número 17. Además, en los libros originales es Stoico quien tiene como compañero dragón a un pesadilla monstruosa llamado Diente Gancho, un Grunkle llamado Tritón y posteriormente un Bullroarer llamado Bullheart. Número 18. A Stoico le gusta tallar figuras de madera como pasatiempo, tal como vimos en el capítulo Somos Familia. Número 19. El apodo original de Stoico iba a ser Stoico el Vengativo, o bueno, eso hasta que... ¿Qué quieres decir? ¿Te encanta la venganza? La venganza es lo tuyo. ¿No te iban a llamar Stoico el Vengativo antes de... bueno, ya sabes? Deja mi peso fuera de esto. Número 20. Stoico es de los pocos personajes casi idénticos a sus diseños originales, donde podemos ver al clásico vikingo que todos conocemos, variando solo en los estilos de su barba. Número 21. A Bocón le faltan varias partes del cuerpo. Perdió su brazo y su pierna peleando contra pesadillas monstruosas, y su diente cuando lo golpeó un vikingo congelado. Ahora usa una pata de palo, una mano multiaccesorios y una roca como diente. Número 22. Cuando joven, Bocón fue perseguido por el dragón rompehuesos, pero cuando estuvo a punto de ser devorado, apareció Thor, quien lanzó un rayo al suelo, del que salió un ya cabeza de martillo, montado sobre una ballena cabeza de martillo, ahuyentándose al rompehuesos y salvando a Bocón. ¡Sí! ¡Ay! ¡Mi espalda! Número 23. Bocón es el tataranieto de Borg el Bravo, el creador del Manual de Dragones. Número 24. En los libros originales, Bocón es el instructor de la aldea, enseñando a los jóvenes vikingos a capturar y entrenar a los dragones, pelear con espadas, piratería, esquiar y rudeza en general.
Número 25. Al no tener una fecha específica para su nacimiento, el cumpleaños de Bocón sería el mismo del actor Craig Ferguson, el 17 de mayo. Número 26. Bocón es la mano derecha de Stoico y el armero principal del pueblo. Mide 1.75 metros y pesa alrededor de 78 kilos. Y sí, yo sé que se ve más pachoncito, pero tomen en cuenta que le falta un brazo, una pierna y varios dientes. Número 27. En la película, Bocón dice que los trolls son los culpables de los calcetines perdidos, pero solo los izquierdos. Y en la serie de DreamWorks, Troll Hunters, se nos revela que, en efecto, los trolls comen calcetines y Bocón tenía razón. Número 28. En el episodio Aplástalo de la primera temporada de Carrera al Borde, se nos revela que el primer amor de Bocón era una vikinga llamada Greta. Le pondré Greta como mi primer amor. Grande, fornida, robusta, dirían algunos. Número 29. Si bien Bocón era el herrero y armero de la isla, a raíz de la paz con los dragones, se convirtió en el dentista oficial de Berk. Número 30. En el guion original de la segunda película, era Bocón quien debía morir en la batalla contra Draco. Pero Guillermo del Toro convenció al director, Dean DeBla, de que mejor fuera Stoico, para darle más peso al sacrificio. Número 31. El personaje de Brutilda no existe en los libros originales, sino que fue creada para las películas, para crear contraste con Astrid. Mientras que Brutasio sí que existe en los libros como personaje secundario. Número 32. Brutasio es el inventor de las carreras de dragones, después de un accidente con ovejas y que todo el mundo se aburriera de una lentísima regata de barcos. Número 33. En el cortometraje de Navidad, Vuelta a Casa o Homecoming, que ocurre 10 años después de la primera película, se nos revela que, al final, Brutilda decidió estar en pareja con Patapés. Número 34. En la serie se nos revela que Brutilda tiene un sexto dedo en los pies y Brutasio desarrolla una amistad especial con una gallina a la que llama Gallina. No se le ve comer pollo otra vez después de eso. Número 35. Aunque no hay una fecha confirmada de nacimiento para los gemelos, Brutasio y Brutilda han tenido muchos actores que les han prestado voz. Así que nos quedaremos con la fecha de la actriz que ha dado voz a Brutilda durante más tiempo, por lo que el cumpleaños de los gemelos sería el mismo de Kristen Wiig el 22 de agosto. Número 36. Brutilda Eugene Thornton es la hermana gemela de Brutasio y la jinete de Guácara. Mide 1.75 metros y pesa alrededor de 60 kilos. Número 37. Aunque se ve dura por fuera, Brutilda tiene una larga lista de intereses románticos, viéndose atraída por Hippo, Throck, Eret hijo de Eret, Patán y finalmente Patapés. Número 38. A pesar de ser gemelos, la primera y única vez que vemos a Brutilda abrazar a su hermano es durante la serie de Carrera al Borde en el episodio Luna Presagiosa, después de que Brutasio casi muere tras creer que se transformaría en el legendario Alalicántropo. Iba a decirte que eres un idiota. Ven aquí. Gracias. Número 39. En la serie también se nos revela que Brutilda es una excelente regateadora, que no puede silbar y que es la hermana mayor por 5 minutos. Número 40. En los diseños originales de Brutilda podemos verle con un estilo más pop-punk similar al de Astrid, aunque después fue modificado para distinguir más su personalidad. Número 41. Brutasio Lambert Thornton es el hermano gemelo de Brutilda y el jinete de Eructo. Mide 1.75 metros y pesa alrededor de 65 kilos. Número 42. En los libros originales, Brutasio es en realidad Brutasio Jr., uno de los novicios de la generación de Hippo, muy sensible a su nariz torcida y moqueante por un ataque de Gronkol cuando era bebé. Además, es hijo único. Número 43. En la serie Jinetes de Berk, Brutasio desarrolló una relación romántica objetofílica con su masa, a la que llama Missy, quien posteriormente muere valientemente y recibe un funeral vikingo con todas las de la ley. Número 44. En el episodio Tragado por la arena de la quinta temporada de Carrera al Borde, se nos revela que cuando Brutasio escucha la palabra lágrimas, no puede evitar llorar. Es esa palabra. Hace que se abra como un manantial desde que éramos niños. Ay, ¿qué palabra? ¿Lágrimas? Ay, ¿en serio? Lo siento. Número 45. En el libro de recetas de la isla de Berk se nos indica que Brutasio creó un desayuno de pan trenzado inspirado en su poderosa barba. Llora en mi tupida y gruesa barba. Número 46. En los libros originales, Patán es un personaje recurrente que siempre molesta y sabotea a Hippo y Patapés, y su sueño es acabar con Hippo para quedarse con el trono de Berk. Además, es primo directo de Hippo. Número 47. En cierto momento de la producción se planeaba que Patán fuese mujer, pero esta idea fue descartada cuando crearon a Brutilda. No es que tenga algo de malo una figura draconiana. Número 48. Al igual que Hippo, Patán tiene una relación complicada con su padre, Spitalout, quien le pone unas expectativas imposibles de cumplir de ser el mejor a toda costa, generando en parte la actitud egoísta y pesada de Patán, aunque en realidad es una persona sensible en el fondo. Número 49. En la serie se nos revela que Patán aprendió a coser de su madre y que en realidad es bastante bueno y lo disfruta, creando así las primeras armaduras de dragones. Número 50.
Y al igual que con otros personajes, no tenemos una fecha específica del nacimiento de Patán, por lo que su cumpleaños sería el mismo del actor, Jonah Hill, el 20 de diciembre. Número 51. Patán Mocoso Gary Jorgensen es un robusto, musculoso y sensible vikingo miembro del clan Jorgensen, el segundo más importante de Berk. Mide 1.65 metros y pesa alrededor de 90 kilos. Número 52. Patán es extrañamente un imán de rayos, habiendo sido golpeado tantas veces, mínimo 12, que hasta existe un idioma llamado patanés post-rayo, que solo Brutasio entiende. Black es Black. Es que yo hablo patanés post-rayo. ¿Cuántas veces le ha caído un rayo? Las suficientes. Número 53. En el capítulo Cuando cae un rayo de Jinetes de Berk se nos revela que cuando llueve, Patán no se baña. O bueno, no como tal, sino que simplemente se para bajo la lluvia con una esponja y un jabón. El pueblo ha tenido reuniones al respecto. Número 54. Este es un clásico, y es que en las series, Patán tiene una extraña relación con Thor Rompehuesos, el viril y mortífero alter ego de Patapés al que Patán idolatra como el vikingo perfecto. Número 55. En el libro de recetas de Berk se nos revela que la comida favorita de Patán es el Snowblood Burn Snout Soup, una sopa tan caliente que quema al tacto. Hippo cree que le gusta tanto porque le recuerda a Colmillo. Número 56. En los libros originales, el personaje de Patapés es un niño pequeño, flaco, de lentes y es aún más torpe que el mismísimo Hippo, quien es su mejor amigo. Además, su apellido literalmente es sin apellido, al no saber quiénes son sus padres, al menos durante los primeros libros. Número 57. Patapés es el único vikingo del grupo que tiene una figura imponente como los demás berkianos, midiendo 1,75 m y pesando alrededor de 170 kilos. Número 58. Y aunque por fuera Patapés parezca un gigante amable, en el fondo es uno de los vikingos más valientes de la aldea, tal como se ve en la serie durante los episodios donde por una hipnosis fallida sale su alter ego conocido como Thor Rompehuesos, un feroz y letal vikingo del que Patán parece estar enamorado. Número 59. Originalmente se planeaba que fuera Patapés quien montara al Cremalleros Espantosos. Número 60. En animación, cuando no se especifica la fecha de nacimiento de un personaje, se suele usar el cumpleaños del actor como referencia, por lo que el cumpleaños de Patapés sería el mismo de Christopher Mintz-Plasse, el 20 de junio. Número 61. En los libros originales, el dragón de Patapés no es Gordantua, y ni siquiera un Gronkol, sino que es una dragona básico marrón llamada Vaca Horrible, que Hippo le cedió para que pasara su prueba de iniciación vikinga. Además, es hijo de Alvin el Traicionero. Número 62. Patapés es tan conocedor y experto de dragones que incluso ha desarrollado la habilidad de identificar e imitar varios rugidos de distintas especies de dragones. No quiero saber de qué parte de su cuerpo salió eso. Número 63. En el episodio El gran hombre de Berk de Carrera al Borde, Patapés comienza a estornudar de manera descontrolada al estar cerca de Albóndiga. Y aunque en un principio se pensaba era por ser alérgico a ella, después se nos revela que, en realidad, era alérgico a la cerilla de oído que Bocón usaba para encerar las sillas. ¡Qué asco! Número 64. Esta es una personal, pero la quise mencionar. Y es que durante toda la serie de Carrera al Borde, se nos hypea de que Patapés y Heather acabarían juntos como pareja, pero al final se casó con Brutilde. Número 65. Patapés es descendiente de la familia Ingerman, uno de los clanes más antiguos de Berk, fundado por Ingar Ingerman, un brutal cazador de dragones que comenzó la tradición de cazar drabillones, llevándolos casi hasta su extinción, cosa que atormenta la conciencia de Patapés. Y dato extra, el segundo nombre de Patapés es Justin. Número 66. En los libros originales, el personaje de Valka vendría siendo Valhalarama, una feroz guerrera y heroína vikinga, madre de Hippo y quien siempre está fuera de la aldea en alguna cruzada, dejando solos durante largo tiempo a Hippo y Stoico. Número 67. Al final de la serie, Carrera al Borde, Valka hace una pequeña aparición, dándonos a entender que siempre ha estado por ahí. Número 68. Originalmente se pensaba que Valka fuera la villana de la segunda película, pues creía que dragones y humanos nunca podrían convivir, desconfiando de su familia al punto de invocar al salvaje bestia y causar la muerte de Stoico. La escena donde prácticamente secuestra a Hippo es de las pocas cosas que quedaron de ese guión. Número 69. Aún después de regresar a la aldea, Valka es la única jinete que no usa una silla de montar para su dragón. Número 70. Y al igual que la mayoría de personajes, no tenemos una fecha específica para el nacimiento de Valka, por lo que su cumpleaños sería el mismo de la actriz Cate Blanchett el 14 de mayo. Número 71. El personaje de Eret está fuertemente inspirado en la cultura Sami del norte de Europa. Su diseño, vestuario e incluso su nombre, Eret, es la versión Sami del nombre nórdico Erik y significa eterno gobernante. Número 72. Durante la primera aparición de Eret, él mismo se proclama como el mejor atrapador de dragones. Aunque curiosamente, al final de la segunda película, termina siendo el jinete del cuernatronante rompecráneos, un dragón de tipo rastreador.
Número 73. En la novela gráfica no publicada The Fire Takes, Eret acompaña a Hippo a la reunión de jefes vikingos, donde vuelve a encontrarse con su padre, Eret, padre de Eret, con quien tiene una relación similar a la de Hippo y Stoico. Número 74. Según el supervisor de personajes, Matt Paulson, la personalidad de Eret está basada en la de Han Solo. Número 75. Y como la mayoría de personajes, no tenemos una fecha de su nacimiento, por lo que el cumpleaños de Eret sería el mismo del actor Kit Harington, el 26 de diciembre. Número 76. Al principio del corto de La leyenda del dragón rompehuesos, nadie le cree a Bocón que el rompehuesos fue el que empezó el incendio en su casa. Todos creen que fueron sus calzones que se quemaron, pero si nos fijamos bien, los calzones Bocón están casi intactos, lo cual nos indica que en efecto fue el rompehuesos y que Bocón compra muy buenos calzones. Número 77. Si Bocón encontró su villa cuando tenía alrededor de 15 años y tiene 50 durante el corto, significa que el rompehuesos lo lleva persiguiendo sin parar durante 35 años. Número 78. En los primeros artes conceptuales del rompehuesos se le veía con 4 alas, usando cráneos en la cola para confundir a sus víctimas, e incluso podemos verlo en su forma real sin armadura. Número 79. Si ponemos atención durante el rugido del rompehuesos, podremos ver que aún tiene el hueco del hueso en su armadura, cuando se supone que justo lo acababa de conseguir. Número 80. Aunque oficialmente no hay un especial de Halloween de cómo entrenar a tu dragón, la mayoría de los fans toman la leyenda del dragón rompehuesos como tal. Además, le queda muy bien, ya que su fecha de estreno fue el 14 de octubre del 2010. Número 81. En los libros originales, el personaje de Hippo es bastante parecido al de las películas, iniciando como uno de los vikingos más débiles, al punto de ser apodado Hippo el Inútil, hasta cambiar la relación de vikingos y dragones gracias a su habilidad de hablar dragones con Chimuelo. Además, los libros funcionan como sus memorias, que cuenta el mismísimo Hippo, ya de viejo. Número 82. Al inicio de la saga, Hippo era el vikingo más pequeño del grupo, midiendo 1.55 metros y pesando alrededor de 40 kilos. Pero al final de las películas era de los más altos, midiendo 1.85 m y pesando unos 75 kilos. Número 83. Durante las películas podemos ver a Astrid haciendo pequeñas trenzas en el cabello de Hippo, y aunque a él no le gustan del todo, aún así las mantiene durante años hasta el día de su boda. Número 84. Al igual que en los libros, Hippo es zurdo, aunque en realidad puede usar ambas manos. Número 85. En animación, cuando nos especifica la fecha de nacimiento de un personaje, se suele usar el cumpleaños del actor como referencia, por lo que el cumpleaños de Hippo sería el mismo de Jay Baruchel el 9 de abril. Número 86. Colmillo es un pesadilla monstruosa, grandes dragones de tipo fogonero y de los más letales. Mide 18 metros de largo, 20 metros de envergadura y pesa alrededor de 2.300 kilos. Número 85. En los libros originales, Colmillo no es el compañero de Patán, sino de Stoico, ya que solo la familia del jefe puede entrenar a un pesadilla monstruoso. Aunque Patán logra saltarse esta regla entrenando un pesadilla llamado Gusano de Fuego. Número 88. El pesadilla monstruosa fue pensado para hacer la imagen clásica de un dragón en una película de dragones, teniendo su diseño influencias de murciélagos, lagartos, serpientes y hasta una Harley Davidson. Número 89. En el live espectacular de cómo entrenar a tu dragón, podemos ver un animatrónico que nos muestra cómo sería Colmillo en la vida real. Número 90. Cada dragón tiene su característica única y especial. Los pesadilla monstruosa son de los pocos dragones que segregan un gel de queroseno que les permite cubrir su cuerpo entero en llamas. Aunque a veces puede ocurrir sin que el dragón lo quiera, como cuando tosen, estornudan, mudan sus escamas, o en el caso de Colmillo, cuando Patán es mucho Patán. Número 91. Tormenta es un anadr mortífero. Dragones de tipo rastreador antes afilado. Mide 9.14 metros de largo, 16.5 metros de envergadura y pesa alrededor de 1.192 kilos. Número 92. En los libros originales, Torméntula es la dragona de caza de Kamikaze, la contraparte literaria de Astrid. Pertenece a la especie caprichosa, dragones que cambian de color según su estado de ánimo. Y además es la primera dragona que no solo puede hablar dragonés, sino también nórdico antiguo. Número 93. Durante las series y videojuegos se nos revela que Astrid descubrió que si alimenta a Tormenta a base de pollo rostizado, esta obtiene un aumento de energía tan grande que puede llegar a volar más rápido que un furia nocturna. Número 94. En el live espectacular de cómo entrenar a tu dragón, podemos ver un animatrónico que nos muestra cómo sería Torméntula en la vida real. Número 95. Cada dragón tiene su característica única y especial. Los Nather tienen probablemente el fuego más caliente de todos, con más de 3100 grados de potencia. Aunque suelen preferir usar su habilidad de lanzar espinas de su cola, y su puntería es tal que, según Patapés, Tormenta puede acertar una mosca en una cola de Jack a 20 metros de distancia.
Número 96. Rompecráneos es un cuernatronante. Grandes dragones de tipo rastreador con aspecto de escarabajo gigante. Miden 16 metros y medio de largo, 25 metros de envergadura y pesan alrededor de 495 kilos. Número 97. Aunque en los libros originales no hay dragones cuernatronantes, es innegable el parecido que tienen con el Battlecor de 8 patas. Grandes dragones de batalla acorazados que se dice pueden cargar hasta 10 vikingos a la vez. Número 98. Además de Uktewakara, Rompecráneos es el primer dragón en tener más de un solo jinete, habiendo sido compañero de Stoico el Vasto y de Eret, hijo de Eret. Número 99. Los cuernatronantes son dragones increíblemente duros, al punto que su forma preferida de atacar es embestir a máxima velocidad contra su oponente y golpearlo con su cuerno y cabeza acorazada. Número 100. Cada dragón tiene su característica única y especial. Los cuernatronantes son excelentes rastreadores con un sentido del olfato tan poderoso que Rompecráneos ha sido capaz de detectar enemigos, desastres naturales e incluso de encontrar a Hippo usando solo el olor de su casco que llevaba horas flotando en el mar. Número 101. El primer especial de Navidad de Cómo entrenar a tu dragón lleva por título El regalo del Furia Nocturna y se estrenó un año después de la película original, el 15 de noviembre del 2011. Número 102. Durante el especial se nos muestra la festividad de Snuggletug, una fiesta equivalente a Navidad que los vikingos comenzaron a celebrar durante ese pequeño tiempo del año en que los dragones desaparecían de Berk. Número 103. Durante este especial es la primera vez que escuchamos los nombres de los dragones protagonistas: Dientepúa, Eruktiwakara, Gortontúa y Tormentula, aunque algunos de estos nombres cambiarían posteriormente. Número 104. El famosísimo ponche de Jack de Astrid fue una de las ideas originales para el especial. Los animadores incluso hicieron uno real como referencia, usando leche, huevos, queso cottage, crema de afeitar, pelo y césped. Número 105. Así como en la vida real, Santa lleva los regalos a los niños, los vikingos usan sus cascos y sus botas para que el dios Odín les lleve sus regalos. Así que, durante el especial, Astrid tuvo la idea de envolver y regalar huevos de dragón. Sin embargo, ese año descubrieron algo interesante. ¿No fue una excelente idea? Ajá, todos se van a llevar una sorpresa. ¡Au! ¡Sorpresa! Los huevos explotan. ¡Los huevos explotan! Número 106. Cizalladura es un látigo afilado. Dragones de tipo afilado cubiertos por escamas semimetálicas y espinas afiladas. Mide 18.2 metros de largo, 15 metros de envergadura y pesa alrededor de 400 kilos. Número 107. Los látigos afilados nacen completamente ciegos e indefensos, por lo que es normal e incluso común que los machos se coman a las crías, lo que hace que las hembras sean sumamente agresivas, no solo con los machos de su especie, sino con cualquier macho en general. Número 108. Durante la serie se nos revela que la mayoría de los látigos afilados, incluidas Cizalladura, provienen de la isla de las doncellas heladas, quienes cuidan y procuran a la especie por encargo de la mismísima Freya. Número 109. Cizalladura y Heather se hicieron compañeras después de que Heather la encontrara gravemente herida tras una batalla con un tifúmera. Para cuando Cizalladura se recuperó, las dos ya compartían un lazo inseparable. Número 110. Cada dragón tiene su característica única y especial. Si bien Cizalladura cuenta con armadura metálica, lágrimas venenosas y una agilidad sin precedentes, los látigos afilados dependen mucho de sus colas articuladas, con las que literalmente pueden exprimirle la vida a sus enemigos. Número 111. Los Scaldaron o Caldero son dragones marinos de tipo marejada inspirados en los rorcuales o ballenas heladas. Miden 31 metros de largo, 32 metros de envergadura y pesan alrededor de 1360 kilos. Número 112. El nombre Scaldaron viene de la combinación de palabras scaldo escaldar, que hace referencia a una quemadura con agua hirviendo, y caldron o caldero, por su estómago que actúa como tal, hirviendo agua en su interior que luego usan como arma. Número 113. Los Scaldaron son increíblemente difíciles de entrenar. La única oportunidad de acercarte sin que te maten es hacerlo apenas eclosionan o llenarte de aceite de pescado para recordarles a su hogar, tal como hizo Bretilda sin querer en el episodio Liberen Scott. Número 114. Los Scaldaron son de los pocos dragones que conocemos que se alimentan de otros dragones, al punto de casi llevar a los licuadores a la extinción. Número 115. Cada dragón tiene su característica única y especial, por lo que sin contar con una mordida venenosa y poder disparar chorros de agua hirviendo que pueden derretir la piel de un vikingo a corta distancia fuera poco, el Scaldaron es capaz de combinar ambas habilidades para crear un vapor venenoso con el que intoxican el ambiente. Número 116. El Canto Mortal es un dragón exótico de tipo misterio que habita las zonas boscosas a las afueras del archipiélago berkiano. Mide 29 metros de largo, 21 metros de envergadura y pesa alrededor de 544 kilos. Número 117. Los Canto Mortal son criaturas solitarias con un apetito voraz por devorar otros dragones, aunque tampoco le hacen el asco a algún humano despistado o incluso a las gallinas. Además, suelen abandonar a sus crías poco después de eclosionar y son hostiles con los de su misma especie, aunque se han podido observar cantos mortales que adoptan a los jóvenes si su canción es de su agrado.
Número 118. No se sabe si es posible entrenar a un canto mortal adulto, aunque como vimos en los episodios de Garth, sí que es posible hacerlo con uno bebé. Número 119. Los cantomortales son extremadamente sensibles a los sonidos, especialmente a las canciones, que dependiendo del ritmo pueden calmarlos, distraerlos o incluso provocarlos. Número 120. Cada dragón tiene su característica única y especial. El canto mortal posee una canción hipnótica con la que atrae a sus víctimas para después atacarlas, no con fuego, sino con un líquido que se solidifica en forma de ámbar para después acabar con ellos. Solo el trueno tambor es inmune a esto, pues es prácticamente sordo. Número 121. Tornado es un trueno tambor. Dragones de tipo marejada que viven en cuevas y estanques marinos. Miden 40 metros de largo, 31.24 metros de envergadura y pesan alrededor de 408 kilos. Número 122. La primera aparición de Tornado es durante el episodio Cómo elegir a tu dragón, donde tras varios intentos de encontrar un compañero dragón, Stoico queda envuelto en una pelea contra jabalíes salvajes mientras intenta salvar a un trueno tambor herido, ganándose la confianza de Tornado y convirtiéndose en compañeros. Número 123. Los trueno tambor son dragones extremadamente fuertes. Prueba de esto es que Tornado, quien pesa la mitad que un Furia Nocturna, ha sido capaz de cargar a Stoico en su lomo mientras jalaba 2 naves completas fuera del puerto. Número 124. Es bien sabido que cuando un dragón eclosiona, lo hace explosivamente. Pero cuando un trueno tambor despierta, su nacimiento genera un sonido tan fuerte que incluso retiembla el mismísimo cielo. Número 125. Cada dragón tiene su característica única y especial. El trueno tambor es capaz de emitir un rugido supersónico con el que puede acabar con sus enemigos a corta distancia. Además, es prácticamente sordo, por lo que los ataques sónicos tienen poco efecto sobre él. Número 126. El Skrill es un dragón de tipo embestida que vive en lo alto de las montañas heladas y boscosas. Mide 6.7 metros de largo, 12.2 metros de envergadura y pesa alrededor de 816 kilos. Número 127. Como miembros de la clase embestida, los Skrill son sumamente inteligentes, tal como vimos en el episodio El momento del Skrill, donde aún después de haber quedado atrapado en el hielo durante un buen tiempo, el Skrill fue capaz de recordar y rastrear a Hippo y Chimuelo hasta su mismísima casa en Berk. Número 128. Una de las pocas debilidades conocidas del Skrill es el agua, pues una vez dentro no pueden canalizar sus habilidades eléctricas. Número 129. Los Skrill tienen la habilidad de invernar dentro de glaciares por décadas y despertar completamente activos sin ningún tipo de daño. Número 130. Cada dragón tiene su característica única y especial. Los Skrill son de las pocas especies que no respiran fuego, sino que canalizan el poder del rayo a través de las espinas metálicas de su espalda. Además, pueden literalmente montar el rayo, usándolo para volar a velocidades imposibles para cualquier otro dragón por cortos periodos de tiempo. Número 131. Eructo y Wakara son un Cremallerus espantosos, un exótico dragón de clase misterio de 2 cabezas. Mide 21.6 metros de largo, 14.42 metros de envergadura y pesa alrededor de 2.738 kilos. Número 132. En los diseños originales de Nico Marlet, el Cremallerus era representado como un dragón de 3 cabezas planas montado por Patapés. Número 133. Si bien en las películas, Wakara, la cabeza derecha, es quien expulsa el gas, y Eructo, la cabeza izquierda, es quien lo enciende, esto puede cambiar de Cremallerus en Cremallerus, por lo que no siempre es fácil saber qué cabeza hace qué. Número 134. El nombre en inglés, Zippleback, hace referencia a la marca de encendedores Zippo. Número 135. Cada dragón tiene su característica única y especial. Todos conocemos el clásico, una cabeza lanza gas y la otra lo enciende. Pero no solo son capaces de causar explosiones con eso, sino que también pueden caer en picada desde el cielo como una gloriosa bola de gas gigante que se prende en llamas y comienza a rodar causando destrucción por todo el campo de batalla. Número 136. El Destripador Carmesí es un imponente dragón de clase roca que habita en las islas volcánicas del archipiélago berkiano. Mide 20 metros de largo, 27.6 metros de envergadura y pesa alrededor de 9.500 kilos. Número 137. El diseño del Destripador Carmesí está basado en el extinto megalocero o alce irlandés, una especie de ciervo con astas desproporcionadamente grandes que habitó Europa durante la última glaciación. Número 138. Además de sus imponentes astas y tamaño, el Destripador cuenta con una cola que termina en punta de hacha de batalla que puede usar para defenderse, aunque no le gusta mucho usarla, pues esta es más suave de lo que parece. Número 139. La personalidad del Destripador Carmesí es completamente opuesta a su físico, siendo realmente un gigante amable, especialmente con los bebés. Número 140. Cada dragón tiene su característica única y especial, por lo que además de contar con un tamaño y musculaturas impresionantes, el Destripador Carmesí es capaz de llenar sus gigantescas astas con lava al rojo vivo, para después embestir a sus enemigos a toda velocidad como un volcán ardiendo. Número 141. El Muerte Susurrante es un dragón de clase roca que habita en las montañas y cuevas al este del archipiélago berkiano. Mide 19.5 metros de largo, 5.44 metros de envergadura y pesa alrededor de 900 kilos. Número 142. Un Muerte Susurrante adulto es prácticamente inentrenable, ya que, como dijo Borg, a este dragón solo le gusta una cosa: matar. Solo Alvin el Desterrado ha sido capaz de domar a uno, ya que él mismo era igual de destructivo. Número 143. Debido a sus mandíbulas circulares, los disparos del Muerte Susurrante tienen forma de aro de fuego.
fuego. Número 144. Durante la serie se nos revelan las únicas debilidades conocidas del Muerte Susurrante, que son su limitada visión, su sensibilidad a la luz del sol y su inhabilidad de atravesar el metal con sus dientes. Número 145. Cada dragón tiene su característica única y especial. El Muerte Susurrante cuenta con una mandíbula única seccionada en 6 anillos rotatorios que le permiten literalmente triturar a sus enemigos, además de cavar entramadas redes de túneles que usan como guarida. Se dice que lo último que escuchas antes de su ataque es el susurro mortal que generan sus mandíbulas. Número 146. El Pesadilla Voladora es un dragón de clase misterio que habita en los pantanos al norte de Berk. Mide 9.14 metros de largo, 15.24 metros de envergadura y pesa alrededor de 270 kilos. Número 147. Los Pesadilla Voladora poseen cierta bioluminiscencia, pero cuando consumen las algas de la aurora boreal es cuando obtienen su característico brillo azul, que puede llegar a ser tan intenso como para cegar a otros vikingos o dragones. Número 148. Este dragón tiene una conexión especial con los Jofferson, la familia de Astrid, pues fue el Pesadilla Voladora quien acabó con Finn el valiente Jofferson, tío de Astrid, supuestamente paralizándolo del miedo. Y es en parte la razón por la que Astrid se esfuerza tanto por ser la mejor guerrera y recuperar así el honor de su familia. Número 149. El Pesadilla Voladora se encuentra entre los pocos dragones que Hippo nunca logró entrenar. Número 150. Cada dragón tiene su característica única y especial. El Pesadilla Voladora es de los pocos dragones que no respiran fuego, sino que expulsan una sustancia tóxica que puede paralizar a sus enemigos y pueden lanzarla en forma de bruma, nube o incluso congelada. Número 151. Gordontua es una Gronkol, dos cociduros dragones de clase roca originarios de la isla Oscuridad Profunda. Miden 4 metros y medio de largo, 5.6 metros de envergadura y pesa alrededor de 2.600 kilos. Número 152. El Gronkol es de los pocos dragones que conservan su diseño de los libros originales, donde es descrito como un dragón de las cavernas de hasta 2 metros, propenso al sobrepeso y al acné de dragón. Número 153. Gordontua es uno de los dragones con más nombres de la franquicia, teniendo Gordontua, Albóndiga, Barrilete, Midlock, y su primer nombre era una referencia a las novelas de Gargantúa y Patangruel. Acá entre nos, a mí me gusta más Gordontua, suena más a dragón. Número 154. Para poder levantar vuelo, los Gronkols tienen que aletear mucho más rápido que cualquier dragón, ave o insecto, aproximadamente 4.1 veces más rápido que un colibrí. Número 155. Cada dragón tiene su característica única y especial. Los Gronkols, además de su increíble capacidad para convertir rocas en lava, pueden fundir los minerales de estas dentro de su estómago, creando lesiones impresionantes, como el ligero pero letal hierro de Gronkol. Número 156. El Aguijón Veloz es un dragón nocturno de clase afilada que habita en cuevas y regiones heladas. Mide 2 metros de largo, no cuenta con envergadura ya que es el primer dragón no alado de la franquicia y pesa alrededor de 60 kilos. Número 157. El diseño del aguijón veloz está basado en el Compsognathus y el Velociraptor de Jurassic Park. Tanto así que el rugido del aguijón es el mismo del Velociraptor. Número 158. El aguijón veloz cuenta con un veneno paralizante. Si el objetivo es de igual o menor tamaño que el dragón, se paralizará por completo. Y si es más grande, el aguijón lo picará varias veces, paralizándolo una parte a la vez. Número 159. El aguijón veloz es el dragón en tierra más rápido del mundo. Mientras que un Nader o un Furia Nocturna pueden volar más rápido, nadie puede ganarle corriendo. Número 160. Cada dragón tiene su característica única y especial. El aguijón veloz ha demostrado tener una capacidad de adaptabilidad y evolución sin precedentes. Desde el dimorfismo de su alfa, su adaptación a patas palmeadas para correr sobre el agua y en un futuro, la habilidad de volverse diurnos. Número 161. El Erupsidón es un semilegendario dragón de clase roca que habita en Cayo Caldera o volcanes cercanos. Mide 28 metros y medio de largo, 42.5 metros de envergadura y pesa alrededor de 1 tonelada. Número 162. La dieta de los Erupsidones se basa casi completamente en lava, por lo que disfrutan de pasar el rato en ríos de lava, protegidos por su piel acorazada y saliva altamente resistente al calor. Número 163. Las hembras de la especie son capaces de reproducirse de forma asexual, poniéndoselo un huevo en toda su vida. Número 164. En el videojuego Dragon's Titans of Rising se nos revela que la razón por la que vemos tan pocos Erupsidones en las series es porque realmente son originarios de la caldera de Yellowstone en Estados Unidos. Número 165. Cada dragón tiene su característica única y especial. Los Erupsidones tienen un metabolismo sin precedentes. Tanto así que algunos ejemplares han demostrado no solo alimentarse de lava, sino de uranio radioactivo que detectan con un órgano especial y que les da la capacidad de escupir fuego radioactivo. Número 166. El Gruñón Tambaleante es un exótico dragón de clase fogonero que habita bosques y cavernas en el archipiélago berkiano. Mide 17 metros de largo, 19 metros de envergadura y pesa alrededor de 2000 kilos. Número 167. Los gruñones tambaleantes están inspirados en los Smooth Dragons de los libros originales, ya que, al igual que estos, pueden cambiar de color según su estado de ánimo. Amarillo es feliz, morado es curioso y rojo es...
Número 168. Estos dragones son sumamente fuertes, pudiendo cargar varios vikingos y hasta barcos a la vez. Además, son de los más nobles y fáciles de entrenar. Número 169. El fuego del gruñón tambaleante está basado en el etano líquido, haciéndolo similar al gel de pesadilla monstruosa y ardiendo a casi 2000 grados. Número 170. Cada dragón tiene su característica única y especial. Utilizando la membrana de su cabeza, los gruñones pueden detectar cambios en la temperatura, presión y hasta el estado emocional de otros dragones o vikingos, al punto de detectar sus intenciones y hasta de predecir sus movimientos. Número 171. Brincanubes es un cortatormentas. Grandes y nobles dragones de clase afilada que habitan en el archipiélago berquiano. Miden 9.5 metros de largo, 15 metros de envergadura y pesa alrededor de 1134 kilos. Número 172. El diseño de Brincanubes y hasta su nombre está basado en el saltacielos T-16 y el caza estelar T-65 a la X de Star Wars. Número 173. Al igual que los ramillones, la debilidad del cortatormentas es su cola. Si se llega a desbalancear el peso de esta, el dragón no podrá volar. Número 174. El jefe de animación, Simon Otto, llamaba a Brincanubes Sky Screamer, un posible nombre alternativo a cortatormentas. Número 175. Cada dragón tiene su característica única y especial. La característica más reconocible de Brincanubes son sus 4 alas en forma de X, que le permiten tener una agilidad y destreza en el aire sin igual. Sumado a su habilidad de girar su cuello 180 grados igual que los búhos, hacen del cortatormentas el dragón más maniobrable del mundo. Número 176. Heather aparece por primera vez en el capítulo 10 de Jinetes de Berg, el reporte de Heather, y es el primer personaje femenino completamente original de las series sin tener contraparte en los libros ni películas. Número 177. Heather es la única persona que puede rivalizar con Astrid y hasta ponerla nerviosa, tal como vimos cuando mencionó que Hippo le parecía lindo. Es algo lindo. Supongo, si te gustan los jinetes de dragón que no aceptan ser héroes. Número 178. En las series existe una inconsistencia sobre cómo se conocieron Heather y Cizalladura, ya que en un inicio ella menciona que la encontró herida tras una pelea con un tifúmeran, pero más adelante menciona que la tiene desde que abrió el huevo. Número 179. Durante su tiempo en la orilla se nos revela que Heather es una excelente cocinera, siendo su platillo estrella las chuletas de Jack. Número 180. En animación, cuando no se especifica la fecha de nacimiento de un personaje, se suele usar el cumpleaños del actor como referencia, por lo que el cumpleaños de Heather sería el mismo de Mae Whitman el 9 de junio. Número 181. Cómo entrenar a tu dragón, Vuelta a casa, es el segundo especial de Navidad de la franquicia. Fue estrenado el 3 de diciembre del 2019, aunque por error lo transmitieron una semana antes en varios países de Latinoamérica. Número 182. En este especial tenemos la confirmación de que Patapés y Brutilda son pareja, aunque a los que vimos la serie nos deja con la duda de qué pasó con Heather. Número 183. Durante este especial se nos revela por primera vez los nombres de los hijos de Astrid e Hippo, siendo el niño Nothing, que significa literalmente nada, y su hermana mayor Zephyr, un nombre griego que significa viento del oeste. Número 184. El especial también plantea una inconsistencia con las películas, pues el mismo Dean DeBlois confirmó que las edades de los niños eran 3 y 5, pero en este especial que ocurre justo antes se ven bastante más grandecitos. Número 185. Tal parece ser que los vikingos siguen tomando ponche de Jack. Y solo para recordarles, los animadores hicieron uno real como referencia, usando leche, huevos, queso cottage, crema de afeitar, pelo y césped. Aunque si no quieren vomitar, les dejo aquí una receta que el mismo DreamWorks publicó. Número 186. El mercader Johan es uno de los personajes recurrentes de Carrera al Borde y uno de los villanos principales de toda la serie. Mide 1.85 metros y pesa alrededor de 80 kilos. Número 187. El personaje de Johan está fuertemente inspirado en el mercader Jones de la serie de culto británica Charlie Chalk. Además, usa sus dagas igual que los asesinos de Assassin's Creed y roba historias de viajeros incautos a los que engaña, al igual que Gilderoy Lockhart. Número 188. La vestimenta y aspecto de Johan son claramente de Medio Oriente, aunque su nombre es la versión nórdica de John y significa Dios es misericordioso. Pero Johan, qué ironía. Número 189. Los diseños originales de Johan son muy diferentes al personaje final, pasando por muchas etapas de rediseños hasta llegar al aparente patoso y engañoso mercader que todos conocemos. Número 190. En animación, cuando no se especifica la fecha de nacimiento de un personaje, se suele usar el cumpleaños del actor como referencia, por lo que el cumpleaños de Johan sería el mismo de Michael Goldstorm el 13 de septiembre. Número 191. Drago Manodura es un imponente hombre de origen mediterráneo y el enemigo principal de la segunda película. Mide 2 metros con 8 centímetros y pesa alrededor de 136 kilos. Número 192.
Según el director Dean DeBlois, en el guion original de la tercera película, Drago iba a regresar tras sobrevivir a la batalla de Berg, habiendo quedado varado en una isla y teniendo que hacer amistad con los dragones para sobrevivir. Pero a mitad de guion, la idea fue descartada, y menos mal. Número 193. La manera en la que Drago controla a los dragones es una referencia a los libros originales, donde para entrenar a un dragón, el primer y único paso es gritarle. Número 194. En el libro To Berg and Beyond se nos revela que la razón por la que el salvaje bestia negro obedecía a Drago es porque este lo encontró desde huevo, criándolo de forma abusiva al punto que, incluso de adulto, ya no se resistía a su dominio. Número 195. En animación, cuando no se especifica la fecha de nacimiento de un personaje, se suele usar el cumpleaños del actor como referencia, por lo que el cumpleaños de Drago sería el mismo de Jaimon Hounsou, el 24 de abril. Número 196. Grimmel, a.k.a. El Cruel, es un letal cazador ruso de dragones y el principal antagonista de la tercera película. Mide 2.13 metros y pesa alrededor de 90 kilos. Número 197. El personaje de Grimmel está inspirado en Alvin el Traicionero y Grimberg the Ghastly de los libros originales, además de en Pitch Black del Origen de los Guardianes. Número 198. Grimmel es la antítesis de Hippo si hubiera matado a Chimuelo en la primera película, ya que cuando él encontró a un furia nocturna en su juventud, no dudó en acabar con él. Incluso en los primeros borradores del personaje, se le veía de la misma edad de Hippo. Además, ambos son inventores e ingenieros natos, creando sus propias armas, venenos y maquinaria. Pues a diferencia de ti, cuando era pequeño y me encontré con un furia, lo asesiné mientras dormía. Número 199. Según Simon Otto, creativo de DreamWorks y jefe de diseño de personajes, el traje de Grimmel está hecho de piel de furia nocturna. Número 200. En animación, cuando no se especifica la fecha de nacimiento de un personaje, se suele usar el cumpleaños del actor como referencia, por lo que el cumpleaños de Grimmel sería el mismo de F. Murray Abraham el 24 de octubre. Eso estuvo cansado. Suscríbanse, hijos de su puta madre, sean agradecidos. Y nada, si les gustó el video, denle me gusta, no se olviden de comentar. Y síganme en mis redes si quieren ver los videos de curiosidades actualizados justo en el momento en el que salen. Y como siempre digo, disfruten y no se tomen la vida tan en serio. ¡Wow!